Hola, soy Mauricio Manjarres y a continuación aprenderemos medidas de posición. Dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Además, para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Unas medidas son cuartiles, percentiles y deciles. Pero realmente sí hemos entendido el concepto. Tratemos de ver las medidas de posición en cosas de la vida diaria o en definiciones que podamos entender más fácil. Ellos entonces son Bob y Tina, son emprendedores colombianos y tienen unos datos estadísticos que vamos a ayudarles a comprender mucho mejor mediante las medidas de posición. Así que vamos. Entonces, retomemos. Las medidas de posición se usan para descubrir la posición que tiene un dato específico en relación con el resto de sus datos. Y para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. Emocionante, ¿verdad? 3 de estas medidas de posición más conocidas son cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles son los valores de una variable que dividen en cuartos a los datos ordenados. Cada conjunto de datos posee 3 cuartiles. Q1 es el número tal de cuando mucho el 25% de los datos es menor que el valor de Q1. El segundo cuartil es la mediana. El tercero es un número tal que cuando mucho el 75% de los datos es menor que Q3. Los cuartiles se representan por la fórmula Q igual a L sub i, que es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. F i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana y A sub i es la amplitud de la clase. Deciles. Los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. Los deciles son los valores correspondientes al 10%, al 20% y al 90% de los datos. Los deciles se definen por la fórmula D igual a L sub i, que es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. F i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior de la clase mediana y AI es la amplitud de la clase. Sencillo, ¿verdad? Percentiles son los valores de una variable que dividen al conjunto de datos ordenados en 100 subconjuntos. Cada conjunto de datos tiene 99 percentiles. El késimo percentil, pk, es un valor tal que cuando mucho 100 menos k% de los datos es mayor. De nuevo tenemos que para la fórmula L sub i es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. N es la suma de las frecuencias absolutas. F i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana y A sub i es la amplitud de la clase. Hola Tina, hola Bob. Bueno, de nuevo tenemos a Bob y a Tina que están dando unas afirmaciones sobre el porcentaje de los emprendedores en Colombia. Compañeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, esto ha sido todo. Ya ahora que ya sabes medidas de posición, a divertirte. Created using Powtoon.